Salam alaikum. Durante el mes de Ramadán estuve participando en un evento en Events Palace en Madrid y hice una conferencia sobre un tema que nunca he compartido en ningún otro medio, ni en podcast, ni en Instagram, ni tampoco por aquí por YouTube. Fue una conferencia emotiva, especial, que por desgracia no pude grabar porque me falló la cámara de vídeo, pero sí que me quedé con la idea de poder volver a compartir ese contenido, de grabarlo y hacerlo público aquí a través de YouTube, sobre todo por el tema en cuestión del que hablé, que era cómo poder conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Es un tema difícil, complejo, profundo, y al mismo tiempo especial. Especial precisamente porque estamos hablando de nuestro creador, ¿no? De Allah subhanahu wa ta'ala. Y a la hora de plantearse esta pregunta de cómo podemos conocerle, existen muchos caminos y muchas respuestas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en cuál es el propósito por el que hemos sido creados, que esta es una pregunta además muy trascendental y común también entre los seres humanos, ¿no? Independientemente de que seamos creyentes o no. En el caso del Islam encontramos la respuesta en el Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice que ha creado a los jinnes y a los seres humanos con el fin de que le adoremos, ¿sí? Os voy a poner por aquí la referencia del verso para que podáis ir a una traducción y consultarlo. Y esa aleya, ese verso en cuestión, tiene un trasfondo que va más allá de lo aparente. Hay mucha gente que se queda solo con esta idea. Entonces Allah nos ha creado solo para que recemos y para que ayunemos y para que seamos sus siervos, ¿no? En ese sentido. Y es como, no, tenemos la referencia de Ibn Abbas como exégeta del Corán, que hace referencia a esta ley ya conforme a lo que Allah se refiere cuando dice que nos ha creado con el fin de que le adoremos, a lo que se refiere de forma intrínseca también es al hecho de conocerle, es decir, que ¿cuál sería nuestro propósito? El hecho de conocer a Allah subhanahu wa ta'ala y por tanto a partir de conocerle poder adorarle, ¿sí? Por eso me parece importante hablar de este tema, ¿no? De cómo podemos conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, porque al final ese es el fin último con el que hemos sido creados, ¿sí? Es nuestro propósito, es la razón de nuestra existencia, ¿no? No es el hecho de que seamos puras máquinas, ¿no? Y que estemos haciendo actos de adoración diarios, sino que podamos establecer un vínculo personal y una relación mucho más directa con quien nos ha creado. Porque a partir de ese conocimiento es que podemos también relativizar lo que es este mundo y lo que nos sucede en este mundo, que no es nuestro final. Y esto es algo que todo musulmán tiene presente, el hecho de que estamos aquí de paso, pero que cuando muramos las cosas no terminan aquí, ¿sí? Estamos de viaje y nuestra casa, nuestro destino final está en otro lugar, inshallah, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conocer a Allah subhanahu wa ta'ala? Si nos hacemos esta pregunta, teniendo en cuenta esta referencia que os he dicho del Corán, también Allah nos da muchas, pero muchas pistas precisamente en su libro sagrado, ¿no? En el Corán. Hay muchos versos, muchos, no puedo poner aquí todas las referencias, donde Allah comparte como a modo coletilla, como pequeñas miguitas de pan, esas pistas de cómo podemos conectar más con Él. Cuando dice, por ejemplo, en el universo hay signos para aquellos que reflexionan, por ejemplo, o cuando dice en el Corán, quien vaya en busca del conocimiento tendrá como recompensa pues una casa, ¿no? Un palacio en el paraíso, es decir, tiene una recompensa esa búsqueda del conocimiento. O cuando nos dicen la verdad es para quienes piensan, para quienes reflexionan, para quienes meditan, ¿no? O hay signos de nuestra creación para aquellos que observan, para aquellos que reflexionan, ¿sí? Hay muchísimas referencias de verdad sobre todo esto, pero si os fijáis la pista es muy clara. La pista tiene que ver con qué, con el intelecto, con la capacidad de razonar, de pensar. Y de hecho incluso eso mismo también tiene una relación directa
con el primer verso que se reveló del Corán, ¿no? La palabra Iqra bismi rabbi al-falaq, ¿no? Si pensamos en cómo empezó la revelación, Allah subhanahu wa ta'ala podía haber empezado ordenando o diciendo cualquier otra cosa, y sin embargo hace hincapié y da mucha importancia a ese aprendizaje, a ese conocimiento, ¿no? Eso es una pista enorme que además tiene que ver con esta otra que os digo de reflexionar. Y ahora vais a ver cómo se conectan todos los puntos. Y otra pista también que yo he extraído del Corán es en el hecho de cómo Allah crea a Adam, alayhi salam, ¿sí? Cuando le dota de conocimiento, ¿sí? Cuando le facilita ese ilm, ¿no? Ese conocimiento de todo. Esto también hace que el ser humano tenga una característica única con respecto al resto de especies y al resto de la creación de Allah, ¿sí? Y no sé si alguna vez os habéis parado a pensar en cuál es esa diferencia. ¿Qué nos diferencia de los animales? ¿Qué nos diferencia de los ángeles? ¿Qué nos diferencia de, ¿no? de las plantas, de cualquier otra creación de Allah? De las bacterias, de los virus, de los insectos. El intelecto. La capacidad de razonar, la capacidad de crear ideas y de comprender el mundo de lo abstracto. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán esas referencias, tanto pasadas como futuras, y esos otros planos, digamos, es decir, cuando Allah habla de la recompensa del paraíso, o cuando habla del castigo del infierno, o cuando habla de otro tipo de cuestiones más abstractas, como puede ser la creación de los ángeles, etcétera, o el cómo funciona, digamos, la responsabilidad que tenemos como seres humanos con el mundo que nos rodea, lo hace porque está en nuestro entendimiento el poder comprender esa información, el poder procesarla, el poder asimilarla. Tú a un animal no le puedes hablar del ájira, ¿no? Del más allá, no le puedes hablar del paraíso, del infierno, de que existen otras muchas creaciones, porque no tiene ese intelecto para comprenderlo, para razonarlo, para entenderlo. Eso es lo que nos hace diferentes desde el inicio de nuestra existencia, ¿sí? Además, esto os lo digo ya también, no solo como musulmana, sino también como arqueóloga y antropóloga, porque es algo que estudié yo durante la carrera, cuando hablábamos en la prehistoria, ¿no? De esas primeras poblaciones de Homo sapiens que ya hacían ese arte rupestre, ¿no? O el arte levantino, ¿no? Y que hacían esas representaciones en las cuevas o en las piedras de la caza, o cuando empezó a incorporarse en el mundo funerario algún amuleto, alguna conchita o alguna cosa que ponían junto al difunto. Eso lo que nos indica a nivel arqueológico es que esos seres humanos ya tenían un concepto del más allá, ya tenían una idea mucho más amplia del mundo que les rodeaba, porque eran capaces de representar en las pinturas elementos que son más etéreos, o bueno, más complejos, ¿no? El hecho de representar el universo con las estrellas, o lo que os digo, la forma de enterrarse o la dinámica de grupo que se daba, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Es decir, que como digo, es que a nivel antropológico y a nivel también sociocultural se ha visto esa evolución en el ser humano, a diferencia de otras muchas creaciones, el hecho de que lo que nos diferencia es el intelecto. ¿Y por qué relaciono todo esto? Ya veis que igual parece como que me he ido un poco del tema, pero os he dicho que todos estos puntos se conectan al final. Retomo la conversación. ¿Cómo podemos conocer a Allah subhanahu wa ta'ala? Que nos da de pistas, por un lado, el intelecto como un elemento único que tenemos como creación suya que somos. Por eso os he hablado del caso de Adam, ¿sí? y ese trasvase de conocimiento a Adam. Luego, por otro lado, las pistas que nos deja en el Corán también cuando dice hay signos para aquellos que reflexionan, desde lo más grande hasta lo más pequeño, pues hay señales, ¿no? y elementos que conectan con él, ¿no? Con nuestro creador, y la forma en la que empezó la revelación del mensaje. Iqra, ¿no? Lee, aprende. Al final, ¿qué? Dale al coco, reflexiona.
Estos tres elementos, que como digo, tienen que ver con el intelecto, nos llevan a un punto muy claro. Y es que para poder conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, tenemos que desarrollar ese intelecto, tenemos que hacer esa búsqueda de conocimiento y tenemos que aprender a observar y reflexionar con aquello que nos rodea. Así que la pregunta de cómo podemos conocerle, a través de sus signos. Es una analogía muy mala, pero es la más sencilla en ese sentido que se me ocurre, ¿no? A la hora de explicaros esto. Si yo os hago la pregunta de si el viento existe, me vais a decir, sí, sí que existe. Vale, ¿tú lo ves? El viento no se ve. ¿Pero por qué sabes que existe? Porque ves sus signos. ¿Cuáles son los signos del viento? Que se mueven las hojas de los árboles o que se mueven las olas del mar. ¿Vale? Por tanto, tú el viento como tal no lo ves, pero sí que ves cómo reaccionan el resto de elementos, ¿sí? Ves los signos del viento. Lo mismo ocurre con la señal ultravioleta, las ondas magnéticas, etcétera, etcétera. Son cosas que no vemos, ¿sí? Los rayos X, todo esto. No lo vemos, pero está ahí. Y lo vemos a través de sus signos. Porque podemos tener una llamada de teléfono y en ese momento está habiendo un intercambio de ondas que nosotros no vemos. ¿Pero en qué se traduce? En que el móvil es funcional. ¿Sí? Bien, esta analogía se traslada a Allah perfectamente. ¿Cómo podemos conocer a Allah subhanahu wa ta'ala? A través de sus signos. ¿Cómo? Observando. Cuando nosotros observamos la creación, ¿sí? Podemos deducir y llegar a la conclusión de que existe un creador. Porque no hay algo que haya sido creado de una forma tan perfecta, tan exacta, tan meticulosa y tan bella de una forma arbitraria y casual, sino que innecesariamente requiere detrás la existencia de un creador que haya pensado, ¿no?, en esas normas, en esa dinámica en la que funciona nuestro cuerpo. ¿Cómo te explicas que tus células estén programadas y sepan perfectamente cómo actuar en cada momento? Si se te mete un virus en el cuerpo, automáticamente se activa ese sistema inmunológico, ¿sí? Y tus defensas atacan a ese virus. Cómo ese virus se reproduce haciendo uso de tus células, ¿sí? ¿Cómo explicas el cambio de estaciones? Que el árbol sepa incluso reconocer cuándo hay ese cambio de estación. De hecho, es que ayer mismo, leyendo un libro con mi hijo, me di cuenta, que lo ponía en el libro, que hasta los árboles son capaces de detectar cuando hay un tipo de insecto que quiere, digamos, comerles las hojas y cambian el pH y el sabor de la hoja para que ese insecto se vaya, ¿sí? Pero es que vamos al universo, vamos a los agujeros negros, a las órbitas de los planetas, es que absolutamente todo, o sea, desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿no? Por ejemplo, el sistema que tienen de comunicarse las abejas cuando van a polinizar de una flor a otra, ¿sí? Como digo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, está todo perfectamente conectado, perfectamente hilado y programado en ese sentido, en el que los animales saben, por ejemplo, los pájaros, ¿no?, cuando llega la época de emigrar y van todos en manada de un lado a otro, cuando ha cambiado la corriente marina y esos tiburones o esos osos polares son capaces de moverse, cómo se orientan, cómo, ¿entendéis? O sea, absolutamente todo, 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 todo tiene detrás un manual de instrucciones, podríamos decir, totalmente exacto y medido para actuar en cada una de esas circunstancias, escenarios incluso que a lo mejor nunca antes se han dado. ¿Cómo te explicas que un animal nada más nacer ya sepa ponerse de pie, sepa caminar, que un bebé cuando nace sepa dónde está la teta de su madre y vaya para poder amamantar? ¿Entendéis? Hay un montón de cosas que son innatas, que ya vienen aprendidas de serie, que están en nuestras células, ¿sí? Y eso está ahí por herencia de una generación a otra, porque previamente ha habido un creador que lo ha estipulado así.
Por eso, subhanallah, yo cada vez que reflexiono sobre esto, sobre la creación, no me sale otra palabra y otra expresión que decir Allahu Akbar y subhanallah y masha'Allah. No puedo expresarlo de otra manera, porque me parece inconcebible el hecho de creer que todo es casualidad cuando todo está tan perfectamente conectado. Yo siempre digo que no existen las casualidades, sino las causalidades, ¿no? Causa-efecto. Y dentro de esas causalidades es absolutamente innegable la existencia de un creador. Para mí, el ver esta creación y admirar esta creación es lo que hace que tenga más sentido también estas aleyas y estas referencias, estas pistas que os digo que están en el Corán. Cuando Allah dice, hay signos para aquellos que reflexionan en la creación. Él mismo ya te está diciendo que ahí tú tienes la pista y la señal de lo que es y de lo que no es. ¿Sí? Desde lo más grande hasta lo más pequeño. De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala cita y jura además por los astros con la misma importancia que lo hace cuando habla de las abejas o cuando habla de las hormigas, ¿sí? Porque es que es absolutamente todo unánime y todo pertenece a Él. Por eso, para mí es muy sencillo, en ese sentido, dentro de la complejidad que tiene el conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, porque uno nunca deja de conocer a Allah, ¿sí? Pero que tiene sentido el dar esta respuesta, ¿no? Es decir, ¿quieres conocer a Allah subhanahu wa ta'ala? Puedes hacerlo. ¿Cómo? Empieza por observar aquello que te rodea. Empieza por observar tu cuerpo, por observar tu entorno, por observar la naturaleza, por observar el cielo, por pensar en cómo se dan todas esas cosas. Y pregúntate cómo es posible que todo tenga un orden tan perfecto si no es bajo la existencia de un creador. En eso me gusta mucho una frase de Einstein, que él decía que intentar estudiar el universo era como tratar de leer la mente de Dios, ¿no? Por el hecho de todas esas fórmulas matemáticas tan exactas, todo ese orden previo establecido que escapa a nuestra comprensión, porque muchas veces caemos en la soberbia de creernos muy poderosos y muy conocedores de todo, ¿no? Muy cultos, pero realmente no tenemos nada de conocimiento. Incluso con todo lo que sabemos a día de hoy, eso no representa ni un 20% de todo lo que realmente es, ¿no? De ahí el hecho de que, bueno, la ciencia va haciendo sus avances, sus descubrimientos, pero lleva otro ritmo. Pero es que incluso con ciencia, incluso con avances, nunca vamos a poder llegar a entender todo ni a saberlo todo. De ahí el hecho de que ese conocer a Allah subhanahu wa ta'ala sea también parte de ese camino de aprendizaje, de conocimiento que dura toda la vida. Porque por mucho que queramos abarcarlo todo, de lo que se trata también es de reconocer con humildad que nunca vamos a tener un conocimiento pleno de todo y que aún así, con ese conocimiento que sí tenemos, somos capaces de aceptar, de reconocer, ¿no? Y de validar en ese sentido quién es nuestro creador. Por eso la importancia de reflexionar. Y esto también lo conecto con una práctica que a día de hoy hemos perdido totalmente, pero que fue común a todos los profetas y mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y es algo que sabemos gracias al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde él expuso en un hadith que tanto él como todos los anteriores tenían en común una práctica, o sea, un tipo de trabajo, y es que todos ellos se habían dedicado a la ganadería, ¿sí? Al campo, a cuidar un rebaño, ¿sí? Y diréis, ¿y esto cómo se relaciona? Pues muy sencillo. Tanto el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, como Moisés, como Abraham, como Jesús, como todos, tenían esos momentos y esos espacios de conexión en la naturaleza, ¿sí? Alejados del ruido, ¿sí? El propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabemos que iba a la cueva de Hira
a meditar, a estar tranquilo y a alejarse de todos esos comportamientos, conductas y pensamientos que veía en los Quraysh que entraban en conflicto con él. Decidía aislarse para poder pensar, para poder reflexionar, para poder llegar a ese punto de trascender, ¿no? Con las preguntas y poder, obviamente, concluir la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y parte de ese trabajo tiene un beneficio, porque el hecho de dedicarte a tener un rebaño, al pastureo, ¿no? Que diríamos, por un lado, te enseña a ser un líder. Y esto es algo que tenían los profetas y mensajeros. Por eso digo que es un trabajo que todos ellos tuvieron en común. Te enseña a ser líder, en ese sentido, organizar y saber llevar un grupo, ¿sí? De ovejas y luego de personas, ¿no? Y que nadie se tome a mal esta comparación, pero aprendes muchas habilidades en ese sentido. Y también el hecho de ser pastor te facilita, como digo, ese acceso a la naturaleza, a lo cotidiano, a lo sencillo, ¿sí? Y que a partir de ahí puedas valorar mejor las cosas que tienes y puedas al mismo tiempo tener una mayor conciencia sobre aquello que te rodea. Porque cuando tú ves a una oveja dando a luz, ves un milagro en ello, lo reconoces. Cuando ves de qué manera llega el sustento a los pájaros del árbol, reconoces que Allah está detrás, ¿sí? Y todo eso te lleva a la reflexión. Yo es algo que he pensado mucho, sobre todo teniendo en cuenta la infancia del profeta Muhammad, ¿no? Sallallahu alaihi wasallam, que además era una práctica común allí en Meca. En los 2 primeros años, ¿no? de amamantar, vivir, digamos, fuera de la ciudad de Meca con diferentes tribus, ¿no? Que era quienes se encargaban, ¿no? Como madres adoptivas en ese sentido, de criar a los niños, ¿no? Y fortalecerlos para luego cuando volviesen a la ciudad de Meca. Esto era una práctica muy común y tenía un doble sentido, teniendo en cuenta pues la tasa de mortalidad infantil, el tema de que en Meca, pues siendo un punto de referencia comercial, había mucho intercambio de gente y también pues de enfermedades y tal, con lo cual había riesgo de que ese niño enfermase. ¿Y qué hacía? Se le apartaba, se le llevaba a esta zona que estaba más en la naturaleza para que ahí se fortaleciese, se criase y luego pudiese volver. Pero es que aparte de ese sentido o de ese beneficio, yo también veo otro más ahí, que es el hecho de tener ese contacto con la naturaleza y poder empezar tu vida, iniciarla y aprender de la forma más sencilla y al mismo tiempo de la forma más real posible, teniendo los pies en la tierra, pensando, adquiriendo ese conocimiento sobre cómo funciona el mundo, ¿no? A día de hoy la verdad es que vivimos en un mundo muy artificial y todas estas cosas se nos escapan, pero precisamente creo que también por eso a día de hoy el hecho de estar en contacto con la naturaleza se ha convertido en una especie de lujo, ¿no? Un lujo muy pagado que mucha gente quiere. En definitiva, creo que ellos antes tenían una mayor comprensión del mundo por el hecho de estar en la naturaleza, porque eso es lo que les permitía reflexionar y eso es lo que les permitía llegar a esta conclusión que os he dicho al principio, de poder conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, de poder reconocer su mensaje, de poder afianzar su fe, porque no necesitaban más que poder observar, poder reflexionar y poder entender cuál es la posición que ocupaban en el mundo. A día de hoy nuestra soberbia, el autoengaño también y otras muchas cosas nos han llevado a alejarnos de todo eso. Y por eso creo que también nos cuesta tanto conectar con Allah. Y decimos, es que ¿cómo puedo conocer a Allah? ¿Cómo puedo entender esto? ¿Cómo puedo? No tengo conexión con Allah. Vete a la naturaleza y reflexiona sobre sus árboles, contempla las flores, mira cómo pasa el agua del río, cómo los animales bajan al agua para beber y quédate allí un día reflexionando sobre todo eso y cómo pasa la vida en ese día, alejado de todo. Y ahí vas a poder encontrar mucha más
conexión, proximidad, ¿no? Cercanía y conocimiento de Allah que lo que puedas hacer en tu casa. Por eso digo que hay muchas formas de conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Una de ellas es a través del conocimiento, pero también creo que ese conocimiento tiene que estar asociado, vinculado a la reflexión, al entendimiento, a la meditación. Y para eso es importante alejarse del ruido. Por eso era una práctica que hacía nuestro querido Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, y es algo que deberíamos a día de hoy recuperar. Así que ahí lo tienes, el cómo se puede conocer a Allah subhanahu wa ta'ala a través de sus signos. Estas son las pistas. Tenemos la capacidad, porque tenemos el intelecto suficiente para poder razonar y para poder pensar, y debemos, bajo mi punto de vista, volver a lo natural en nosotros y en nuestra naturaleza, ¿no? En nuestro origen, que es precisamente eso. En lugar de crear sistemas y etiquetas artificiales que lo que hacen es alejarnos de la fuente primigenia y original, que es Allah subhanahu wa ta'ala, y que además es parte de nuestro propósito, de la razón por la que hemos sido creados. ¿Para qué? Para conocerle y adorarle. Espero que os ayude, que os haya sido de beneficio este conocimiento. La charla que yo hice para Ramadán fue 1 hora y media reflexionando sobre todo esto, poniendo muchos más ejemplos, ¿vale? Como idea mucho más extendida. Aquí lo he, digamos, acotado mucho más, pero igualmente espero que lo que es la base, la idea en sí, os haya llegado y que os ayude para a partir de ahora poder encontrar esos momentos de conexión, de reflexión, que os ayuden a poder decir Allahu Akbar y Subhanallah. Nos vemos por aquí, por el canal, con otros vídeos.